Ok. En esta parte veíamos cómo se definen las variables y teníamos dos opciones. O le dejo el tipo de dato por default, por ejemplo, aquí contador igual a 0, y esto va a hacer que sea doble. O le digo exactamente el tipo de dato que yo quiero usar y lo hago de forma muy explícita, ¿no? El problema aquí es que si yo dejo el valor por default, el tipo de dato doble, pues va a ser excesivo para la mayoría de las veces, ¿no? Pero no sé si en ese punto sí reditúe cambiar el tipo de dato cuando son poquitos los espacios que ocupan, ¿no? Por ejemplo, un contador, un i, algo así, ¿no? Pero si tuviéramos, por ejemplo, una matriz de n por m, ahí sí es importante que digamos el tipo de dato, porque ya es una sección de memoria más significativa. Y respecto a los vectores, en una matriz se definen así directamente, o yo le pongo el valor cambio de renglón. Entonces aquí estaríamos hablando de un vector de columna en donde está el 1, el 2, el 4, el 5. ¿Ok? Y aquí en la matriz, aquí fue esta parte donde nos quedamos, que les decía yo que la matriz era, no se define exactamente cuántos renglones y cuántas columnas, pero el primer renglón que tú pongas, que es por ejemplo ya todos los demás deberían de ser del mismo tamaño. Si este es de 3, los siguientes son de 3, de 3, de 3. Y cualquiera que cambie, pues va a hacer que me marque error. Entonces, estábamos aquí, ¿ok? Y aquí habíamos hecho el primer renglón, segundo renglón, tercer renglón y así. O podíamos trabajar de esta manera, ¿ok? Entonces, aquí lo voy a correr recordando que tenemos directorios de búsqueda en MATLAB que como estos archivos no están en esos directorios, la primera vez que lo quiere correr, pues te va a decir que si quieres que ese sea parte del path. Entonces yo lo añado y ya lo corre, ¿no? Aquí, claro, no estamos escribiendo nada, pero aquí tenemos las dos variables. Si yo le doy clic sobre P, por ejemplo, ya me abre un tipo Excel, aquí, ¿vale? Ahora, en la siguiente parte nos habla de cómo puedo yo acceder a un renglón, a un elemento de la matriz, ¿ok? Entonces, yo puedo decirle en qué renglón y en qué columna. Pero también las matrices, al final, no sé si lo hayan visto en otra de materia, pero la forma en cómo se guardan en realidad son apuntadores, las matrices. Entonces, lo que está sucediendo cuando yo le digo que son n por m, ese es un arreglo más lógico que de forma en cómo se está guardando. Entonces, si yo lo defino de esta manera, yo puedo encontrar el elemento 2, 3, ¿no? En nuestro ejemplo, por aquí, el último que teníamos aquí, por ejemplo, ahí tenemos A, ¿no? Aquí está A. Entonces, si yo quiero acceder al elemento 7 del segundo renglón, entonces yo le diría A, y los índices empiezan en 1. Entonces es renglón 2, columna 3. ¿Ok? Y ahí está. O bien el elemento, por ejemplo, abajo, renglón 3, columna 2, me tiene que dar el 4, ¿no? Aquí esa es la forma de acceder. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo un elemento que esté fuera de sus dimensiones? Por ejemplo, el 3, 5. ¿Ok? Le dice que no lo conoce. Pero ¿qué pasa si yo le doy valor a ese elemento? ¿Qué creen que pasa? Igual marcar error, ¿no? Porque nada más está agregando un valor y tiene que agregar todo un valor a... Oh, no es más reconocer. Es maravilloso, ¿no? Entonces, cuando tú quieres leer algo, sí tiene que estar dentro de las dimensiones, pero si tú quieres escribir en un lugar que no existe,
te crea lo necesario para poner ese elemento. Por ejemplo, incluye otro renglón o incluye más columnas o lo que necesites, ¿no? Por ejemplo, en la posición 4,6, por ejemplo, le voy a dar un 11. ¿Okay? Integra un renglón y otra columna. ¿Vale? Esto es parte de lo interesante de MATLAB, ¿no? De que no se restringe a las dimensiones que tiene cuando estás modificando elementos. Cuando estás leyendo, sí. Ahí sí no existe, ¿no? Entonces aquí voy a poner esa notita porque aquí. Cuando se asigna valor a un elemento en una posición no existente, se genera el espacio en la variable para alojar. Entonces aquí le voy a poner redimensiona variable. Entonces ahí tenemos una de las bondades, ¿no? Y aquí tenemos otra cosa. Existe un comodín que nos ayuda a ver a la matriz como si fuera un vector. Este se llama 2 puntos. Entonces, si yo le digo, dame esta matriz como si fuera un vector, lo que hace es que me construye un vector de columnas. Entonces, primer columna, ¿están de acuerdo? Hasta aquí. Segunda columna, hasta aquí. Tercera columna, cuarta columna, hasta sexta columna, ¿ok? Pero te los va poniendo uno abajo del otro. Y entonces, no solamente yo puedo llegar a los elementos a través de el lugar lógico en la matriz, sino también del físico. Este es el físico. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, si yo quiero otra vez el 7, en esta sección, en esta secuencia, perdón, estaríamos hablando de que es el 4, 8, 10. Entonces, si yo le pongo A en la posición 10, me tiene que dar el 7, ¿ok? Que es este. Lo mismo, si yo quiero modificar el A en la posición 7 y le puedo un -2, ¿ok? También yo puedo acceder a través de esta posición y modificar, ¿ok? Ahora, no sé si me salgo de dimensiones también aquí aplique. Por ejemplo, estamos en la 24, ¿no? Entonces, vamos a ponerle A en la posición 26, el -4. Aquí no. No es como cuando usas la sección, la secuencia lógica. ¿Okay? Aquí, si es física, sí no te acepta dimensiones que no tendríamos, ¿no? ¿Okay? Bueno, también tenemos algo, pero esto es más que para el compilador, es para nosotros. ¿Okay? Cuando yo quiero que mi comando sea muy largo, pero no quiero continuar y que yo después no vea que estoy escribiendo, uso la continuación de comandos, que son 3 puntos. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy en este editor y estoy generando la variable C, pero en este caso tendrían, por decir, 10 elementos, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Si yo hago aquí y pongo el siguiente elemento, 1, 2, 3, 4, 5, ay, perdón. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y quiero poner un tercer renglón. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? De repente como que no sé si me pasé de elementos, si no lo escribí correctamente. Perdón, entonces una opción es usar continuación de comandos y acá abajo lo pones. Ok, ya puedes ver si por ahí te falta uno, no estamos bien. Continuación de comandos, lo paso. Está bien, ¿no? Entonces, esta sería una forma de acomodar el código para mí, no es tanto para el compilador, porque él en realidad lo que va a ver es un renglón muy largo. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo algo aquí? ¿Qué es eso? Los deja como notas, ¿no? Ajá, son comentarios, no los va a considerar, ¿no? Entonces ya yo lo puedo correr. Aunque se ve medio raro, ¿no? Algo que escribas ahí que no, y que no, que no se ejecute, ¿no? Y ahí tenemos esas matrices. Bueno. Eso es, les decía yo, más para más para el usuario que para el compilador, ¿no? Ok, los operadores lógicos se parecen muchísimo a todos los lenguajes que han trabajado ustedes. Menor que, mayor que, menor igual, mayor igual, igual. Acuérdense que cuando yo voy a asignar es un solo igual. Y cuando estoy comparando es dos iguales. Esa es la diferencia. Y aquí tenemos el no igual, ¿no? O sea, cuando yo quiero, algunos lenguajes es el signo de admiración, hay otros que es el not, ¿verdad? En ese caso es una virgulilla con la que yo puedo negar la igualdad, ¿ok? Entonces ahí yo hago la comparación de si no son iguales, ¿ok? Los lógicos, el AND es 2 ampersand, el OR es 2 pi, y otra vez el not sigue siendo el mismo símbolo. Si no lo encuentran en su teclado, el mío está en la esquina superior izquierda. Si no lo encuentran, pueden ir a Word y ella lo copian, ¿no? Esa podría ser otra opción. Bueno. Ahora vamos a ver los comandos de control de flujo. Aquí tenemos los ifs. If, acuérdense, es una condición. Y podría tener dos figuras, dos formas. La primera forma es donde yo le digo que si algo se cumple, se haga. Y la otra es cuando yo le digo que si algo no se cumple, se haga. Entonces, este else es opcional. Lo que necesitamos en el if es un end, ¿ok? Y algo les comentaba que ya no se necesitan los puntos y comas. Déjenme, esa es otra versión ya de MATLAB. Por ejemplo, aquí, ¿no? Podemos decir que si t es mayor que 0, lo voy a poner acá. Aquí, si c es mayor que 0, entonces que imprima es positivo. Pero si no, imprima es negativo. Y el end, les decía, ya no necesita el punto y coma en las últimas versiones. En anteriores sí era obligatorio. Entonces aquí nos dice que C es positivo. Entonces C vale 6, ¿no? Es positivo.
Bueno. ¿Ok? Y, bueno, cuando tenemos un for, ¿qué condición necesitamos en un for para que sea un verdadero for? ¿Qué condición? Pues el número de veces que se va a repetir el ciclo, ¿no? Exactamente, o sea, conocer de antemano eso. ¿Por qué les digo que un verdadero for? Porque hay comandos con los que truenas los for y te sales, ¿no? Pero en realidad ese es una mala práctica de programación, ¿no? Tendría que ser un while en donde tiene varias condiciones y te sales. Pero un for, para, de forma bien hecha, es cuando tú sabes cuántos pasitos exactamente se van a realizar. Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo un recorrido de imagen. Este es un ejemplo que yo de ahí tomo. Y estoy haciendo de 1, por ejemplo aquí, de 1 hasta el máximo de renglones, de columnas, perdón. Y este es otro for de 1 y hasta el máximo de renglones. La diferencia está en que aquí el incremento es por default de 1 y aquí el incremento es explícito de 2. ¿Ok? Si yo no le digo de cuántos, es 1. Entonces aquí podríamos tener tanto incrementos como decrementos o incrementos decimales, por ejemplo, cada punto 5, cada punto 25, cada punto 1 o cosas así. Esto nos puede servir. Y la otra es igual los ends. Déjenme quitarles aquí los puntos y comas porque esto lo hice en otra versión, perdón. Aquí. Ya, perdón. Ahora sí ya está actualizado. Entonces, los for necesita especialmente cuántos pasos y los while, ahí sí tenemos la libertad, ¿no? O pongo por ejemplo, aquí hay una bandera y esa bandera se modifica dentro, o pongo la condición directamente ahí. Cuando es recomendable una bandera es cuando la primera vez que entra no se cumple una condición, pero tú quieres que entre la primera vez. Y ya las siguientes ya quieres tú que dependiendo de la condición, entonces lo que podemos hacer es ponemos una bandera aquí verdadera y entonces el ciclo es mientras la bandera verdadera y lo hace. Entonces eso asegura que entre una vez, pero ya una vez que entró puedes tú modificar la bandera dentro, ¿ok? O desde aquí puedes poner que si i es mayor que 0, mientras i sea mayor que 0 hagas algo, ¿no? Entonces ahí es más del estilo de programación de quien lo está haciendo, pero también otra cosa que hay que cuidar en los whiles es de que en realidad esa condición sí se cambie, ¿no? Porque si no se está cambiando o si hay o si está superditada otra cosa que no se está realizando y esa condición nunca cambia, pues entonces tenemos los ciclos infinitos, ¿no? Entonces nada más ahí esto. En todo caso, control C truena el programa en ese momento. Entonces siempre esa es una opción, ¿no? Pero esperemos que no la necesitemos. Ahora, los switch es cuando yo quiero que dependiendo del valor de una variable se realicen las cosas, ¿no? Entonces, yo le puedo decir que en caso que sea 1 hagas esto, en caso de que sea 2 hagas otra cosa. La diferencia aquí es que te permite generar un grupo de valores para los cuales hagas lo mismo. Entonces, podrías decir, en caso de que sea 1, en caso de que seas 2, y usar esta expresión en donde tú le dices, en caso de que sea 4, 5, 6 o 7, haz algo, ¿no? Y entonces nada más con que lo pongas en estos corchetes, se cumple la condición para cualquiera de ellos y hace lo mismo. Y bueno, como buena práctica de programación tenemos el otherwise para incluir casos que no estén contemplados.
y que te avise que no se está realizando nada dentro del switch, ¿no? Pero eso es parte de lo que se tiene que hacer. ¿Alguna pregunta de estos comandos como de cómo se controla? No me está que no. ¿No? Bueno, ¿qué quieren que hagamos? Vamos a hacer un ejemplo para practicar estos comandos. ¿Qué quieren hacer? Ustedes ya son niños grandes, ¿qué quieren hacer? La Fibonacci, el factorial. Un factorial recursivo, ¿qué les parece? Sí, está bien. Sí, se oye Está padre, bien. ¿no? Bueno, ¿cómo es el factorial? El factorial de un número es dos valores por default tienen factorial, ¿no? Bueno, tres números, podemos pensar. El 0 factorial es 1, el 1 factorial es 1 y el 2 factorial es 2. ¿Ok? O bien podríamos dejarlo como que 2 es 2 por 1 factorial, ¿no? También podría hacerse recursivo. Y a partir de ahí todos los elementos son recursivos. Entonces, el 5 factorial es 5 por 4 factorial. Y el 4 factorial es 4 por 3 factorial. ¿Sale? Y el 3 factorial es 3 por 2 factorial. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es comparar la ejecución de un factorial recursivo contra un factorial no recursivo. ¿Sale? Entonces, vamos a usar una estructura que es función. Entonces, aquí decimos una nueva función. Y ya te da como la plantilla que tienes que hacer para generar la función. Entonces, aquí le vamos a poner, ese es el factorial de un número entero positivo. Entonces, de entrada, ¿qué vamos a necesitar? N, ¿no? ¿Ok? Y de salida, vamos a necesitar el no existe el signo de admiración. Vamos a ponerle factorial, fact n. Entonces este va a ser el factorial del número. ¿Están de acuerdo con la explicación que estamos dando? ¿Sí? ¿Les parece que este sea no recursivo? ¿Sí? Entonces aquí vamos a... Perdón, chicos, no sé qué me pasó. Ok, les decía yo, hasta aquí sí estaban ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a recibir, este es lo de salida. Entonces, output args son los argumentos de salida. Entonces, aquí vamos a poner factorial n. El nombre de la función se va a llamar factorial. Y la entrada va a ser un n. Ok, ¿les parece que desde aquí hagamos la validación de n que sea entero y positivo? ¿O lo desestimamos cuando no lo sea? Yo digo que mejor lo validemos aquí, ¿no? Sí, está bien, mejor. Mejor, ¿no? Para que el usuario no se asuste si no dio bien su elemento. Entonces aquí vamos a decir n es igual al absoluto para quitar los negativos del redondeo de n. ¿Vale? Entonces ya con eso ya tenemos enteros, positivos y todo ya. ¿Vale? Entonces, caso especial. Aquí vamos a poner los valores de factorial por definición, ¿no? Primero. Entonces, lo que podemos hacer es dar un valor por default. El factorial n
es 0. ¿Les parece que ese sea el valor por default? Sí, está bien. ¿Sí? Y entonces aquí le podemos decir, caso especial, ¿no? Si n es 0, más fácil. N es menor o igual a 2. Si n es menor o igual a 2, entonces el factorial de n es el propio n. O sea, perdón, excepto el 1, ¿verdad? Entonces, a ver. Así. Entonces, aquí estaría incluyéndose 0 y 1. ¿Están de acuerdo? Aquí. Y aquí tendríamos que preguntar si es el caso de que es n, 2. Si n es justamente 2, entonces el factorial de n es 2. Y si no, es un caso en donde tenemos que trabajar, ¿no? Me van diciendo si lo ven bien o si hay que optimizar bastante. ¿Vale? Ahora, ¿cómo hacemos el factorial de n? ¿Quieren ir multiplicando de 1 hasta n o de n hasta 1? ¿Cómo lo prefieren? ¿Cómo lo prefieren? A ver, vamos a ponerle for i igual a ¿qué? ¿Quieren ir hacia atrás o hacia adelante? N es el número que nos van a dar, ¿verdad? Para sacar el Ajá. factorial, ¿no? Sí. Pues supongo que hacia atrás, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a decir de n, de menos 1 en menos 1, y hasta llegar a ¿cuánto? A 2, ¿no? Sí. A 2. Y entonces, aquí vamos a poner el factorial de n. Yo creo que aquí nos conviene, si esto va a empezar en 1, dejamos aquí desde el principio en 1. Ya está definido. A ver si les gusta así. Aquí ya está. ¿Ok? Entonces, ya tengo el elemento primero en 1. ¿Sale? Entonces voy a decir el factorial de n es lo que ya tiene por i. ¿Sale? Y ya, terminamos. Bueno. Y cuando lo salvo, necesito ponerle, bueno, de hecho me lo va a sugerir. Ahí lo están viendo. El mismo nombre que yo le puse aquí. Entonces, físicamente se tiene que llamar igualito, con mayúsculas y minúsculas igualito. Entonces, cuando lo grabo, ya lo puedo usar. Voy a ir acá afuera y le voy a decir, dame el factorial de 5. Dame el factorial de 10. Dame el factorial de 2. El factorial de 1.
el factorial de 0, el factorial de menos 6. ¿Están de acuerdo con el código? Sí, me sé. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a hacer el recursivo. Entonces, esto lo voy a guardar como, lo voy a llamar fact recursivo. Y aquí te está diciendo que no coincide físicamente este nombre con el nombre de aquí. Entonces, nada más aquí le voy a reemplazar y ya queda. Ay, se me fue una M en lugar de U. Era así. Entonces, déjenme cerrarlo y vuelvo a abrir. Aquí. Aquí. Este M se quedó de la extensión, no sé por qué. Ok. Entonces, el factorial recursivo de un número, aquí no tenemos que validar esto. Bueno, la primera vez sí. Ok. Entonces, aquí vamos a tener que trabajar un poco más los... Entonces, va a ser el factorial del número es el factorial que ya llevamos, perdón, es n, o sea, el valor que estamos calculando por el factorial recursivo de n menos 1. ¿Están de acuerdo con el código? Sí, sí, me parece que sí. Entonces vamos a probarlo, ¿no? Entonces ahora el factorial, pero ahora va a ser recursivo. Por ejemplo, de 5. Estoy probando los mismos elementos. De 10. De 2. De 1. De 0. De menos 6. Y ya. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un programa en donde le pidamos al usuario cuál es el número sobre el cual quiere trabajar. ¿Están de acuerdo? A ver, les dejo tantito este código. Permítanme, por favor.
¿Vale? Entonces vamos a usar un nuevo programa. Y vamos a poner siempre nuestros comandos de inicio. Ok. Ok, entonces aquí vamos a pedirle al usuario. Entonces vamos a imprimir primero. Captura el valor del número a trabajar. Entonces aquí vamos a recibir. No necesariamente se tiene que llamar igual, ¿sale? Entonces vamos a decirle N y aquí va a ser el número. Con eso lo leemos, ¿ok? Entonces ahora vamos a mandar imprimir tanto el número del factorial normal y el factorial. Entonces aquí vamos a poner el factorial 1 va a ser igual al factorial de N. Y antes de empezar vamos a poner un tic y luego un toc para que sepamos cuánto se tarda. Lo mismo, tic, factorial 2, factorial recursivo de N, toc. Ok, y ya nada más mandamos imprimir. Entonces, vamos a mandar aquí. Vamos a ponerle N factorial. Y luego aquí un porcentaje de, para que ahí nos pongan el factorial 1. Y el factorial 2. Aquí le ponemos recursivo. Y lo vamos a guardar en el mismo lugar que tenemos los demás. Aquí. Entonces, este es nuestro programa 2. Este sería funciones. ¿Cuál es más rápido? El recursivo. Parece que es recursivo, ¿verdad? Vamos a capturar un número realmente grande. ¿Cuál se les parece? ¿Un 100? ¿Dónde creen que termine? Ya no. Se ve que entre 150. más grande el número es casi el mismo Exactamente. Mismo tamaño, bueno, al mismo tiempo, ¿no? Es como que se emparejan, ¿no? Sí. Pues vamos a trabajar uno que sí nos convenga más, ¿no? Por ejemplo, un 20. Da al mismo tiempo, ¿verdad? Casi. A lo que sí da es el mismo resultado, pero sí hay una pequeña diferencia. Miren, por ejemplo, aquí es lo mismo. O sea, es eso, ¿no? Mientras más grande es el número, ya se vuelve más, más similar. ¿Alguna pregunta de este ejemplo, chicos? No me saco que no. Muy tranquilo, ¿no? ¿Podría dejar Sí. un poco de ¿Este o el tiempo otro? ese código? Ese está bien. Ok. Y además se parece muchísimo a C, ¿no?
También eso. Y si, por ejemplo, es de nuestro interés generar un vector con valores de los factoriales de 1 y hasta el valor que queramos, entonces, por ejemplo, aquí voy a usar este mismo, de las funciones, lo voy a guardar como, y esta va a ser 3 funciones y vector. Vamos a generar un vector con estas funciones, ¿ok? Entonces, aquí está bien que nos diga un número, ¿ok? Pero necesitamos generar un for que vaya calculando estos factoriales. Entonces aquí le decimos, bueno, podemos poner un tick, un talk, y dentro lo que hagamos, ¿no? Entonces un for i igual con 1 y hasta n, ¿ok? Entonces, no lo hemos visto, pero hay un comando para generar una matriz de ceros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ponerle valores. Va a ser puros ceros del tamaño de n. Por ejemplo, si es 10, va a generar 0, 1, 2, 3 y hasta n. Entonces es n más 1. ¿Por qué no me escribe el más 1? Perdón. Perdón, me estaba reaccionando. N más 1 y de una sola columna. Porque si le dejo hasta aquí, me va a generar de n por n, o sea, un cuadrado. ¿Ok? Entonces ya con esto generé un vector de puros ceros. Y aquí voy a llenar a valores en esta posición. Bueno, va a ser desde 0. Ok, si no lo hacemos hasta 0, perdón, queda así. Entonces en la posición iésima voy a guardar el factorial recursivo de i. Entonces con esto ya tendríamos llenado el vector con los valores de todos los factoriales. Entonces aquí vamos a mandar imprimir. Hacemos una figura y hacemos un plot de los valores. Y aquí le podemos poner un color, por ejemplo, azul. Y un tamaño de línea grueso. Un grid on. Un título. En X ponemos este texto y en Y ponemos este. Bueno, vamos a poner N y N. ¿Alguna pregunta del código? Sí, la parte de grid on, ¿para qué es? Estos. Ah, ok, ok. Gracias. No, de nada. ¿Qué voy a poner?
También hay una que es legend. A ver. Creo que es así. Es este letrerito. Claro, como que se vuelve muy, por ejemplo, un 8. Es totalmente exponencial esta función, ¿no? De hecho, se me hace como muy gruesa la línea. Lo voy a bajar un poquito. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, creo que no. ¿No? Y por ejemplo, si lo hago para 5, se va a notar cómo empiezan aquí. Esta curva no se veía cuando son muchos elementos, ¿no? Esta partida parece que sale de acá y se va hacia arriba, ¿no? Pero aquí sí se ve. ¿Para qué dijo que era el Dead Legend? Para poner la leyenda de... Mira, ahorita no te sirve de mucho, pero cuando tienes varias cosas que estás graficando en la misma figura, pues, por ejemplo, podríamos tener que el azul es una cosa y hay un rojo que es otra cosa, y entonces como todo lo estamos poniendo aquí, Ah, te es dice para identificarlos. qué serie es. Por ejemplo, la serie azul es en el n factorial, pero la serie rojo es otra cosa. ¿Qué más podríamos Ok. poner algo rápido? A ver. Bueno, ese estaría un poquito más complicado, pero algo así sencillo. Por ejemplo, el cuadrado del número. ¿Están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos generar aquí los valores del factorial y el valor del cuadrado. Entonces, el valor del factorial y el valor del cuadrado en la posición iésima, que sea i por i. Entonces, cuando queremos imprimir, vamos a imprimir los valores del factorial y también vamos a plotear el valor del cuadrado. ¿Vale? Esta la ponemos roja o verde, si quieren. ¿Ok? Y aquí en la leyenda, entonces la primera es n factorial, pero la siguiente es n al cuadrado. Entonces así te dice quién es quién. Ah, ah. Ah,
Déjenme ver si es este el que no reconoce. A ver, ¿qué voy a decir? Dog Legend. Ya, perdón. Lo que pasa es que estoy ploteando dos gráficas para que se quede una y la otra también, o sea, que se quede una y después yo lo ponga la otra sobrepuesta, tengo que hacer un freeze. Si no, lo que estoy haciendo es que estoy reemplazando, ¿sale? No se queda la anterior. Entonces, para hacer esto, le digo un hold on. Aquí yo le digo 10. Y aquí está. Para 5. Ahí está. ¿Vale? Entonces nada más puse este comando. Y ahora sí ya me da dos leyendas, la azul y la verde. Y me está diciendo exactamente qué significa cada una. ¿Alguna pregunta, chicos? No, maestra. No, no sé por qué no.